Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Y estamos de vuelta de nuevo, una vez más en este podcast. Soy Álvaro Manso, os doy la bienvenida a una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento, o con asiento, que también... que hemos quedado en el último programa que con asiento también lo hacemos. Al final, al ser un podcast, estamos todos sentados, y en este caso tenemos sentados a Guillermo de Santos. ¿Qué tal, Guille? Hola, muy bien, todo genial. Un saludo a todos los que están aquí escuchándonos una vez más, increíblemente, y con muchas ganas de ver qué nos presenta hoy Beto. Y tenemos al protagonista del día, es el señor Mario Alberto Gutiérrez, alias Beto. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal? Bien. A ver si por fin ya hacemos esta charla que lleva un rato postergándose. Pero bueno, esperamos que salga algo bueno. Sí, este es el programa que ya le llamamos el maldito, porque hemos tenido que cancelarlo como 3 veces, grabar este programa. Así que si no te lo quieres perder, lo mejor es que le des a suscribirte, a me gusta, a comentarios, a compartir. De hecho, os quiero hacer una pregunta. 45.1. Ese es un número. Quiero que reflexionéis sobre él. 45.1 es un número. Beto, ¿qué crees que significa 45.1? El número de suscriptores que tenemos, o horas vistas, o algo que tiene que ver con que hemos crecido. Guille, ¿tú qué crees que es? Bueno, quizás es la respuesta a la vida, al universo. El universo y todo lo demás. Ese es 42. Ese es 42, efectivamente. No, 45.1 es el porcentaje de nuestra audiencia que no está suscrita al canal, al podcast. Sin vergüenza. Ese 45.1 ya puedes darle al botón rojo, que lo que va a hacer es que te crezca el pelo más sano. Es todo bueno. Y con esto podemos comenzar el programa. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Beto? Pues de un montón de cosas, pero que al final son todo lo mismo. Yo creo que... no 42. Me acuerdo cuántas veces ya había. Volvemos al 42. Son 42. Mi podcast de hoy es 42. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hace unas semanas, cuando estábamos, la verdad no tenía idea de que iba a presentar en esto. Y me puse a ver algunas cosillas. Me acordé de que en algún momento les mencioné que quería hablar sobre la farsa que pueden resultar las renovables. Y bueno, leyendo cosas por ahí, creo que empezaré con un tema que es importante, relevante, del que siempre se ha hablado, que hemos mencionado incluso en el programa anterior, que tiene que ver con el petróleo. Y que cuando mencionábamos también lo del IPCC, que decía que ya no se hacía que ya no invirtiéramos en petróleo porque ya no se debían quemar combustibles fósiles y estas cosas. El problema es que somos adictos al petróleo como sociedad. Y por más que no queramos, nuestra forma y estilo de vida, sobre todo el estilo de vida occidental, acordándome ahora de un dato que dice bastante interesante, de cuánto consumía y quién consumía además los recursos en el planeta. Los países con rentas más altas, evidentemente, rentas altas, medias altas y... No, altas... Eran altas, media altas y ya está. Baja y baja casi que nada. Lo dejamos por aquí. Básicamente Estados Unidos, Canadá. El programa anterior, la referencia es del programa de noticias anterior que hemos grabado, que hablábamos de una noticia en que evaluaban la responsabilidad de los diferentes países de cara a los recursos. Y básicamente Estados Unidos, Canadá, Europa y el resto de países ricos, Australia y demás, ¿no? Y que pues se consume un montón, y con ese estilo de vida que se supone que era el estilo de vida a alcanzar, y que por eso son países desarrollados, en esta idea de que se desarrollan y se desarrollaron de esa manera, pues lo hicieron a base de petróleo, ¿no? Nos apalancamos en el petróleo y en la energía fácil que nos daba. Y pues es entendible en el desarrollo de la sociedad, que nos recuerda esa imagen de una persona picando en la tierra y salía así,
un chorro de petróleo y era súper fácil. Y es que el petróleo es una bendición, o sea, ha sido es una bendición como esencia, ¿no? Tiene muchísima energía en poquito, o sea, es súper denso energéticamente. O sea, es otra cosa que no Y existe en súper el fácil planeta. de manejar. Y súper Es un fácil de líquido. transportar. Es un líquido que lo metes en un contenedor y te lo llevas, pero claro, con sus riesgos, o de que se puede incendiar y demás, pero bueno, al final resultó una bendición para el estilo de vida que se estaba planteando y el modelo de desarrollo, porque tenías ahí, no por nada era el oro negro y básicamente es lo que le ha dado a este planeta, bueno, no a este planeta, a estas formas de vida que arriba de la cadena alimenticia, pues todo ese desarrollo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, güey. Pues todo el nivel de vida desarrollado que se tiene ahora viene porque teníamos una fuente de energía fácil de extraer y que nos da mucha energía. En su momento fue el carbón, que al final también es un combustible fósil, y después pasamos al petróleo. Ahora también usamos un poco de gas, que ya no es tan fácil de transportar y vemos ahora los problemas que estamos teniendo y que alguien puede decirle a otro, te cierra el grifo y estas cosas. Pero bueno, este es uno de los mayores problemas que nos apalancamos en esto y que permíteme hacerte esa pregunta, Álvaro. Tú nos hablaste del pico del petróleo, ¿no? Alguna vez he hablado del pico del petróleo, sí. Lo comentaste y básicamente es que también no es que no haya, pero ya es más difícil extraerlo. Efectivamente. Esto, Porque, bueno, si quieres que no, lo cuento así sí, sí, sí. rápidamente. Esto lo comentaba Antonio Turiel, creo que era, que es un Es divulgador científico un muy físico, conocido en bueno. España. También es un poquito exagerado muchas veces con las formas de hablar y eso, pero él comentaba como tienes que imaginar que tienes una pajita y con esta pajita tú tienes que consumir el petróleo. Primero tenías un vaso lleno de agua. Fácil, ¿no? Luego tenías el agua desparramada por la mesa. Entonces te costaba un poco más, pero ya... Luego tenías una esponja, tenías que meter la pajita dentro de la esponja y de ahí chupar y esperar que saliera algo. Y ahora es que ya está... el agua está embebida dentro de la madera de la mesa. Entonces ya es como que es muy difícil. Tienes que hacer agujeros en la mesa para poder sacar ese agua. Pues un poquito lo que nos está pasando. No es que se acabe, es que es muy difícil de extraer el que queda. Y que toda esa, aparte, yo le agregaría el hecho de que toda la infraestructura está hecha a base de otro petróleo. ¿No? Que necesitas, Además, hay una cosa que también hablaba este hombre y otra gente sobre la tasa de retorno energético, de cuánta energía tienes que meterle para que te genere energía hasta que llegues el momento en que sacar un barril de petróleo te cueste un barril de petróleo, ¿no? sí, la tasa de retorno energético, de hecho, hay quienes piensan que tendría que ser alrededor de 15. O sea, que tú, 15, 20, por ahí. sí, que te devuelve, que por cada unidad de energía que tú gastes, inviertas, recibes 15 del recurso que estás extrayendo, ¿no? Entonces, de hecho, había muchas dudas al principio cuando se empezó a comercializar las placas fotovoltaicas, si siquiera llegaban a 5. Y de hecho se hicieron cálculos con ¿cómo se llama? Las arenas bituminosas, que eran unas arenas que había en Canadá impregnadas en petróleo, que tenían que extraer las arenas, filtrar la arena del petróleo y volver a tirar la arena donde estuviera. Entonces, todo ese proceso de Y, filtrado que, provocó que la tasa de retorno energético no llegaba a 1. Es que en el momento no te das y, cuenta. es lo que pasa con petróleo de Venezuela. El de Venezuela es petróleo pesado, o sea, que ya no es petróleo per se, que a lo que llamamos petróleo, esta cosa Mm. líquida negra que fluye todo bonito y bien y se puede refinar. Las reservas de Venezuela tampoco son de este petróleo, o sea, son de estas arenas bituminosas como las que tiene Canadá. Pero hoy quería empezar precisamente por este tema del petróleo, con dos temas. Pero antes de eso, ver cómo también países productores de petróleo estamos teniendo problemas, ¿no? Que soy de México y que tenemos ahí pues, el Golfo de México con yacimientos y esto, pues también ya se acabó el buen petróleo ahí, ya no está el que extraías directamente, casi que haciendo el hoyo en la costa.
Teníamos proyección de que existía el petróleo en aguas ultraprofundas, pero ponte tú a pensar lo que implica meter kilómetros de una perforación en el mar, luego meter el tubo y luego hacer la plataforma a ver si te sale rentable. Y de hecho, Bueno, y aparte de la que puedes liar medioambientalmente. hubo una reforma por ahí del 2013 en el país que también era abrirle la puerta a los privados y se reformó para que en Pemex pudieran entrar privados y se sacaron unas subastas para que empresas extranjeras hicieran exploración en el Golfo de México para aguas ultraprofundas y de esas no ha habido una que haya dicho, sale, vamos a instalar aquí. Es porque es bastante caro, ¿no? Y a pesar de que haya menos petróleo, que es lo que nos dice la teoría económica, arriba de 120 euros por El barril de barril. petróleo, ¿qué le pasa a la economía? Entramos en recesión. El mundo no aguanta que esté más caro. Entonces, a lo mejor te saldría rentable si está a 200, pero si te sale a 200, frenas al planeta. Entonces, pero también si lo haces muy barato, si está muy barato el petróleo, ya no te sale rentable. Lo que le pasaba a Estados Unidos con el fracking, ¿no? Exacto. Que tenía que estar arriba de 100 para que le saliera rentable. Y si no, bueno, no 100 por decir un número, no tengo el dato correcto, pero tenía que estar por arriba de un valor para que saliera rentable extraer ese otro petróleo. También está de Y ahí la conspiración esta de que Estados Unidos, digamos que le vino bien que hubiera una guerra en Ucrania, porque sí, eso ha subido el eso, precio. y le permite otra vez sacar fracking y Claro. vender gas también, porque quería suplementar No, ese el gas. fracking es sobre todo gas, ¿no? Tengo entendido. Es para los dos el shale gas y el petróleo en fracking. Ah, Es en la parte de Texas, se llama la cuenca de sí. Burgos, pues ahí hay mucho fracking, que también México tiene parte de eso, pero afortunadamente todavía no se han metido con ello, porque tampoco hay agua. Es una zona que tiene petróleo en fracking, pero no hay agua para hacer el fracking. Oh, entonces hay como una banda, ¿no? En la que se podría mover el petróleo que dices, esto le sale rentable a la gente, bueno, a la gente, a, a las grandes empresas, pero si te Claro. pasas de este número, ya no le sale rentable al mundo. Y aún así, las empresas ya no invierten tanto en buscar más petróleo. Eh, ya no se invierte el dinero que se invertía antes. Repsol dejó de invertir en nuevos yacimientos. O sea, en el podcast anterior decíamos algo de que una petrolera había invertido 10.000 millones de dólares, Exxon. pero es que ExxonMobil, pero es que también ya nos están encontrando yacimientos que sean rentables. Y ese es el problema, un modelo económico que nos pide que todo sea negocio y que todo te regrese dinero inmediatamente y que si no tienes unas tasas de retorno súper buenas, pues no te van a invertir, te llevan a eso, ¿no? Si yo tengo dinero y veo que esto ya no me deja, pues ya no le invierto. Aunado un poco también a la tendencia o a la tendencia, a los planes, al Green New Deal que te dice que todo que tiene que ser verde y sustentable y vamos a descarbonizarnos y ahora vamos a darle dinero a estos proyectos. Aquellos que tuvieran que ver con petróleo ya no lo subvencionaban, ahora tenía que ser pues algo que fuera verde, ¿no? Y pues si tú tienes dinero y lo que te importa, o sea, vamos a ser claros, a las empresas no les importa que sea petróleo o que sea una fotovoltaica gigante a la que puedan meterle dinero, lo que les importa es que les deje el negocio, porque pues capitalismo, ¿no? Es el mercado, amigo. Es el mercado en el que vivimos. Y precisamente por eso también ha habido una bajada en la inversión hacia nuevos pozos. Que hay un reporte de la Agencia Internacional de la Energía donde se ve las pérdidas que empezaron a tener las petroleras, incluso cuando el barril de petróleo estaba por arriba de 100, porque ya no le salía rentable todo esto. Y lo preocupante y alarmante de esto es que si nos, bueno, para mí, y quizá ustedes puedan compartirlo, es que si ya no hay tanto petróleo porque el pico llegó en el 2005 del petróleo bueno y en el 2018 combinado con los otros petróleos, algunos Efectivamente. datos que se dan, ya no hay tanto, ya no se puede sacar tanto y aparte las empresas que tienen la tecnología y tendrían el dinero para sacarlo, ya no están invirtiendo en nuevos pozos, eso nos llevaría
a que cada vez que la caída en la producción de petróleo cada vez sea menor. Y la cosa con esto es que no estamos sustituyendo la energía que nos da el petróleo de la misma manera en la que está cayendo la producción de esta energía. Y eso es preocupante porque con las renovables, déjame llamarles renovables maduras, que la fotovoltaica y la eólica, pues sí, podemos producir, pero solo producimos electricidad. Uh-huh. Y el mundo no se mueve con electricidad. Y nos movemos con petróleo. Y uno de las principales, una de la sangre de este mundo es el diésel. Porque hay que pensar que el diésel, a lo mejor nosotros lo vemos en la calle, bueno, aquí sobre todo, en los coches que se mueven a diésel. En mi caso los coches van más a gasolina, pero pues el diésel es lo que lleva los camiones, lo que lleva las plantas de los tractores para la agricultura, camiones para la construcción, de donde van a sacar las minas van con diésel, muchas cosas va con diésel, ¿no? Y esto puede ser un gran problema. De hecho, yo recuerdo cuando era un chiquillo, hace unos años, que trabajaba iba ahí a ayudar a un taller mecánico y las piezas para limpiar las piezas de los coches lo lavábamos con gasolina, perdón, con diésel, porque era más barato. Y la relación da igual lo que sea, cuánto valga un peso, un dólar o un euro, era que el diésel costaba unos 7 pesos y la gasolina unos 15, ¿no? 2-1. Y luego de repente ahora el diésel es mucho más caro, bueno, es más caro que la gasolina, ¿no? Eso es porque el diésel se necesita también en otras cosas. Y bueno, después de todo este contexto, las dos cosas con las que quería empezar y ver cuál es uno de los problemas uno de los tantos problemas de que nos hayamos apalancado tanto en el petróleo y que haya decaído tanto. Una previsión de que para el 2025 podría bajar al 25% o la caída podría llegar hasta el 50% si de verdad ya no se invertía y no se encontraban nuevos yacimientos. Y esto puede ser realmente un peligro, ¿no? Imagínate que de repente en 20 años te quedes sin la fuente de energía que te da el estilo de vida que tienes. Y bueno, yo hoy lo que quería hablar. vi de la Agencia Internacional de Energía no eran 20 años, era en 2025, ¿no? O sea, 2025, sí, sí. claro, es en 3 años. Y imagínate lo que puede representar un golpe en 3 años. El 25% Y en que 3 luego años es una locura. O sea, es que nos podemos... que, y que no hay nada que pueda sustituirlo. O sea, no hay algo que en No, este bueno, momento ahí se intenta electrificar las cosas, pero no se puede electrificar todo. Exacto. Y entonces hay que momento. ver también esas cosas. O sea, claro, el problema es que qué tanto se van a solapar en el tiempo, ¿no? Hay propuestas que hablábamos de pues, lo que pensamos hacer para el 2030, para el 2050, para el 2100. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer en el 2025 si esta tendencia sigue? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y hoy específicamente quería hablar de dos temas. Uno de ellos es el plástico, porque el petróleo no solo es gasolina, no solo es diésel, no solo es esta cosa negra. O sea, hay muchos derivados que hemos obtenido del petróleo. El otro día me acuerdo de un podcast en el que les decía, pues volteen a su alrededor y vean todo lo que está hecho de plástico. Y, pues viene del petróleo. Claro. Hasta nuestra comida, entonces, los fertilizantes también usan petróleo. O sea, bueno, vienen con el gas y uno de los problemas que tenemos ahora con la guerra en Ucrania es que Rusia era de los mayores productores de fertilizantes y Ucrania producía mucha comida, que esa es otra crisis de la que casi no se habla, pero bueno, la de la comida también es un problema gordo que tenemos en el mundo. Hay una cosa que atribuye que el petróleo lo refinamos, o lo refina la gente que lo refina, y de eso se va sacando pues ciertas cosas, ¿no? Una parte es gas, una parte es diésel, una parte es alquitranes. Y cuando va viendo una demanda de una cosa de otra, pueden ir jugar un poco con qué sacan más. Puedes sacar un poquito más de diésel y sacar menos gasolina o sacar un poco más de otra cosa, pero no siempre vas a poder sacar todo lo que quieres, lo que tú quisieras, ¿no? Ese es un problema. Y no puedes coger y decir, no, voy a hacer solo gasolina. Eso no se puede hacer.
y ahora al mundo le hace falta diésel, pues voy a hacer todo diésel. No, a fuerza siempre te va a salir alquitrán, siempre te va a salir gasolina, siempre te va a salir algo. Y entonces eh, la demanda, la, la demanda que haya no se va a empatar con la producción, porque al quitar un poco de diésel, el plástico se empezaba a hacer más caro. Y ya no era tan barato como estábamos acostumbrados, porque, o sea, también una de las cosas es que no nos costaba nada, ¿no? Tú ibas a la tienda o ibas a lo que sea y comprabas cubiertos de plástico o lo que fuera de plástico y era súper barato. Todo envuelto en plástico, plástico de usar y tirar. Y, Porque, o sea, pues el porque, hecho de que puedan poner plástico que no hace falta para que lo tiremos, imagínate lo barato que era. y también deja de ser un negocio. Si empieza a subir el precio, pues deja de ser negocio, ¿no? Porque al final recordemos que estamos en el mercado y el capitalismo. Pero esta escasez de plásticos que había ya se advertía desde hace unos años, desde el 2007. El precio del nylon, 2017, perdón, subió bastante, ¿no? O sea, ya había indicadores hace unos años que nos decían que estos precios iban para arriba. Y es precisamente por eso, por em, la forma en la que lo obtenemos, aunado a que ya no estamos sacando tanto petróleo como sacábamos antes y que el mercado te está pidiendo otras cosas. Y esta es una pequeña reflexión en cuanto a, a qué estamos haciendo y hacia dónde podemos ir, porque también el plástico, el petróleo nos servía para cosas como los fertilizantes, algunos derivados químicos, y esto también como que va en todo en cadena, ¿no? Y si le Sí, vamos empezando a mí una cosa que me preocupa incluso más es que se usa para hacer fármacos. los químicos y luego las medicinas. O sea, que a veces no le damos no sé, con toda esta onda de descarbonizar y de despetrolizar que está bien, o sea, yo lo apoyo, claro que estoy de acuerdo que debemos de hacerlo, pero también hay que ver el otro lado que no puede ser tan No, hay que rápido y quemar el planeta. que tampoco hay que quemar el planeta, pero que va a llevar otras consecuencias, que de verdad nos vamos a enfrentar a un problema y que hay que estar conscientes de esas cosas que van a pasar, porque Yo creo que, también... perdón, no, es que lo estabas diciendo y estabas viendo el escenario actual con Rusia y Alemania, por ejemplo. Es a pequeña escala el mismo resultado de lo que antes teníamos gas natural, por ejemplo, proveniente principalmente de Rusia, en el caso de Alemania, y estábamos transición poco a poco a cambiar y tal, y de repente te das cuenta de que, bueno, en este caso ha sido más drástico, ¿no? De un día para otro, no tienes ese recurso fundamental del que dependen tantísimas cosas en tu país. ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Ahora Alemania está, mientras que los demás dicen, no, lo compramos de Argelia, lo compramos de tal, esa enorme presión que necesitan hacer o que quieren meter a Rusia, no pueden por la enorme dependencia, en este caso del petróleo que se va a acabar, no va a ser rentable, en este caso lo hemos visto de un día para otro con el gas natural y te das cuenta los débiles que somos o lo débil que es el sistema ante un golpe en, bueno, en tus fuentes de energía, ¿no? Y no sé, es que lo estaba pensando mientras lo decía y digo, no sé si necesitamos una transición más lenta o un golpe de realidad con, bueno, un serio impacto que ello conllevaría, ¿no? A todo el mundo. Estamos viendo que también se están produciendo hambrunas en muchas partes del mundo y eso es una consecuencia de esta escasez de recursos que estamos empezando a sufrir ya. Claro, en Europa, en América del Norte, a lo mejor no se nota tan rápido, no es tan grave, Lo pero en notamos África llevan 4 años de sequía. Lo notamos más en términos de inflación y es hasta cuando la gente, Mm. cuando le empiezas a tocar el bolsillo, ¿no? Que es uno de los problemas en Estados Unidos, la gobernanza que tiene el presidente, que muchas veces el tema de la guerra les funciona a nivel político para reavivar ese estado o sentimiento patriótico, pero es que ahora a los estadounidenses les está costando mucho más la gasolina, sobre todo en una ciudad que tiene muchísimos coches y que si no tienes coche no te puedes mover. Bueno, en un país donde si no tienes coche no te puedes mover
Ya cuando les tocan la gasolina y si se dan cuenta que algo está pasando y que hasta ahí se dan cuenta que les está afectando. Pero el problema que tienen ahí es que como ha habido una guerra, eso lo justifica todo. Quiero decir, no es que les guste, pero creen que es temporal, ¿sabes? No piensan que esto es una crisis del sistema y que esto ya ha pasado el pico del petróleo. Eso la gente normalmente no es consciente, no lo sabe. Y no piensan, es que en 5 o 10 años, o sea, esto no va a ser cosa de la guerra, es que esto va a ser así, ¿sabes? Antes, en un momento, los problemas de abastecimiento y de que no había ciertas cosas o de que el petróleo estuviera caro, hace un año hubo un buen pretexto que fue, bueno, hace unos 2 años fue la pandemia. Y que se retrasaran algunas materias primas y que no hubiera, decía, pues que después del encerrón, el tema del logístico todavía no arranca bien y por eso no hay. Y antes de eso, en Estados Unidos, fue es que en Texas se congelaron las cosas y como no había gas, es eso. Y ahora es que por la guerra el petróleo está muy caro, y es que no, que en realidad todo eso ha ido como cubriendo un poco el verdadero problema, es que no podemos seguir con un sistema que se basa en crecer en un planeta de recursos finitos. Sobre todo cuando el principal recurso del que dependemos no lo hemos comido ya. Sí que ya se acabó, ya se acabó la forma de sacarlo fácil. Sí, el barato se acabó. Esa facilidad ya no existe. Yo me acuerdo mucho de ti, Álvaro. Hace un par de años teníamos una charla parecida de esto antes de que iniciáramos con nuestras cosas, de querer compartirlo con el mundo a través de un podcast, que decías, yo tengo una idea de que sigan sacando petróleo y que utilicen ese petróleo para construir renovables. Pues sí, es lo que se tuvo que haber hecho cuando había petróleo. Era lo que queda. No, mi idea era lo que queda, que hagan las placas fotovoltaicas que hay que hacer, que hagan los molinos, que hagan la estructura. O sea, hay mucha infraestructura que generar alrededor de un nuevo sistema humano que funcione alrededor de energías renovables en lugar de combustibles fósiles. Si se hubiera construido ya, podríamos hacerlo de forma barata, con el petróleo. Pero es que eso lo decían desde el 70, ¿no? Con los límites de la Tierra, que se cumplen 50 años de esa predicción del Grupo de Roma. El informe Meadows y el Club de Roma, sí. El Club de Roma, pues eso que lo dijeron desde el 70, pero bueno, como había y como se seguían encontrando, es que también hay una idea, ¿no? De un pensamiento de que como hay una tendencia de que encontramos más pozos, pues seguramente como hemos encontrado pozos, en el futuro vamos a encontrar pozos y nos van a salvar. ¿No? También hay un poco de esa idea en el colectivo. La tecnología, la economía, el mercado va a nivelarlo todo. El tecnooptimismo. Hay una esperanza siempre, ya no tanto a encontrar más pozos, a lo mejor yo creo que eso se ha pasado, pero a que vamos a inventar algo que va a revolucionarlo todo y que nos va a salvar. De hecho, hace no tanto, el año pasado creo, me hablaba un amigo, no, es que cuando lleguemos a la era de la abundancia, que tendremos recursos, que estaremos extrayendo minerales de asteroides y no sé qué, digo que a lo mejor, y él decía que a lo mejor es, no te voy a decir que va a ser mañana, estoy diciendo a lo mejor es en 30 o 40 años, sí, hombre, en 30 o 40 años vamos a estar en asteroides haciendo minería espacial y trayéndonos aquí todo lo que haga falta por 10. Un poco flipada. Pero es que esa idea está en la gente, de mucha gente, de siempre va a haber algo que nos va a salvar. Y yo lo digo, la era de la abundancia ha sido el siglo XX, que es cuando teníamos el petróleo, lo que decías, ¿no? Le das una pica al suelo y sale un pozo de petróleo. Eso era la era de la abundancia. Lo que viene en el futuro va a ser pues la era de ajustarse el cinturón a los límites del planeta. El planeta tiene 100 y no puedes estar gastando 250 cada año. O sea... Pero es que ni siquiera es lo que te pasa con el dinero y las tarjetas de crédito. Estamos pidiendo crédito a la Tierra y va a llegar un momento en que ya nos lo está cobrando, ¿no? Con altos intereses. Pasa lo mismo, te estás gastando recursos que ya no hay o que eran para el futuro y no se puede mantener así. Es que, no sé, con las reflexiones que estamos teniendo me parece crucial lo que piensa la gente a nuestro alrededor, y con lo que ha comentado Álvaro de lo que le dicen sus amigos a mí, igual me parece cuando me dicen, oye, todo esto del cambio climático, toda esta crisis medioambiental nos va a pillar a nosotros. O sea, aún la gente está o sea, la mentalidad común no
no nos permite ver nuestra propia destrucción. A veces lo pienso, digo, ¿cómo que si nos va a pillar a nosotros? Si ya nos Y está si ya no empezando a pillar. llevamos Y, un y par de años que es, ya nos está afectando. es increíble. Y luego tus hijos, o sea, ¿qué pasa? Las generaciones futuras no tienen ninguna importancia ya. No sé, quizá porque aún no somos padres y no nos ha entrado el vínculo con las siguientes generaciones, pero es increíble la poca conciencia que tenemos, pese a que estamos avanzando no sé, no sabemos nada. O sea, parece que no va nadie al volante del mundo. Un mono que vio el petróleo y dijo a tope y no vio ninguna consecuencia detrás. Yo hay una metáfora que uso a veces para esto, es que digo que somos la humanidad, somos, bueno, vamos a decir el norte global en este caso, somos los herederos de una antigua fortuna que se remonta a los dinosaurios y lo que nos hemos dedicado a despilfarrar toda esa fortuna a diestro y siniestro, incurriendo en deudas, yendo a casinos, hemos comprado de todo, lo hemos gastado y claro, no hemos trabajado y no hemos hecho nada para trabajar en ello. No hemos ganado dinero de ninguna manera. Entonces nos estamos gastando el dinero, nos hemos quedado sin pasta y ahora pues nos vamos a la calle. Empiezan a venirnos a embargarnos la mansión de aquella, el helicóptero de allá, el yate de allá y nos vamos a quedar con unos calzoncillos y una mantita. Y yo quería hacer también otra reflexión. A lo mejor ahorita no estoy dando los datos de cuánto porcentaje y cuánto tenemos, pero es algo que estamos viendo día a día que es palpable, ¿no? En cuanto a lo que decían ustedes dos de la importancia de que la gente no lo ve. Yo creo que sí también nos acostumbramos y le tenemos miedo a hablar de decrecer. Creo que era Guille el que me decía que cuando le decía a alguien que tenía que dejar de consumir o de dejar de crecer, lo que te viene a la mente, entonces tengo que vivir como en las cavernas. Pues no tanto, ¿no? No es necesario. Y yo se los decía a ustedes el otro día, creo que si le decían a alguien de mi familia que tomara acciones contra el cambio climático, gente de a pie, que ustedes son los que tienen que trabajar y tienen que poner su granito de arena para que esto cambie, y de esas acciones que eran las que ponía el IPCC, deja de comer carne. Pues como carne una vez a la semana porque no me alcanza el dinero, ¿no? No viajes en avión, no viajo ni salgo de mi comunidad porque pues no tengo ni dinero ni tiempo. No uses el coche, llevo 20 años sin tener coche. No cambies el teléfono cada año, mi teléfono lleva 5 años conmigo y tiene la pantalla rota desde hace 3. ¿Qué otras cosas? No, es que también es muy diferente cuando lo ponemos en ese contexto, sobre todo con el dato que dijiste hace rato de quién era el que estaba consumiendo más, porque sí, y eso te hablaba de la clase obrera en México, ¿no? Que tampoco estamos tan mal bajo otros contextos. Hay países y regiones que realmente están en peores situaciones, ¿no? Si yo le hablo de dejar de consumir a una persona de aquí, aunque sea el promedio, igual sí representa un cambio en su vida. Realmente un cambio fuerte, que no puedes concebirlo porque llevas una inercia de no sé cuántos años viviendo en esta forma y no llegas a concebir algo diferente, ¿no? Pero tú dile eso a una persona de Latinoamérica, a una persona que vive en la franja de Gaza, que va a haber un decrecimiento, a lo mejor lleva toda su vida, es muy probable que toda su vida lleve por debajo de un consumo que es sostenible. Y lo que decías en el podcast anterior, ¿no? Hay gente que vive dentro de la sostenibilidad y mientras Australia consume cuántas veces los recursos de la tierra. Y esto, ahí está creo que el meollo del asunto. No sé si aquí en España se diga el meollo del asunto, pero bueno, ahí está el meollo del asunto. En cómo hacemos que la sociedad occidental vea estas cosas. Y luego porque también si bien las empresas, las transnacionales son responsables, pues también nosotros tendríamos que poder reclamar, ¿no? Pero lo que si no te das cuenta, no puedes empezar a reclamar las cosas. Lo dijiste, si no te das cuenta que estás engordando porque te comes 8 pizzas, ¿cómo vas a empezar a comer 6?
¿no? Y son ese tipo de cosas, de cómo permear. A mí, que vengo de otro país, no veo cómo pudiéramos entrar en conciencia. Yo los conozco a ustedes, son con gente, con amigos, son amigos que creo que tienen esa visión, pero hay mucha gente allá afuera que a lo mejor quisiera, ¿no? Pero pues no se lo acaba de creer. Y hay otra a la que de verdad dice, eso a mí no me afecta. Yo por mi parte, que llevo viviendo en España toda la vida, bueno, menos unos años que estuve fuera, pero he notado que, sobre todo los últimos 5 años más o menos, sí que gente que a lo mejor no es tan activista por el clima y nada así, ya consume menos carne, intenta no coger el coche si no hace falta, ¿sabes? Cosas como, o sea, cosas muy tontas que dices, por supuesto, no tienes que coger el coche para eso. Te vas a ir a cenar a un restaurante y luego pues puedes volver en taxi. Vais 4 o 5 por taxi y va a salir mejor y podéis beber si queréis a unas cervezas en la cena y incluso está más barato porque el coche, entre que vas y vuelves y todo el rollo, tienes que buscar parking, es más complicado. Vale, a lo mejor lo hacen por una de las otras razones, pero el caso es que una cosa que antiguamente, que cuando yo era un niño no te planteabas no ir en coche a algún sitio, incluso de caminos que puedes hacer en 10 minutos andando, la gente cogía el coche siempre. Yo creo que sí que están viendo una tendencia a gente diciendo puedo andar, puedo tener una bici para las rutas más cortas. Ahora con los patinetes eléctricos también se ha encontrado algo muy sustitutivo dentro de las ciudades, ¿no? Yo creo que sí que hay una tendencia con eso y con lo de comer menos carne, que se está consiguiendo alguna cosa. A mí me pasó algo gracioso, que eso ya es cosa de... Fui a comprar un pantalón de segunda mano a esta aplicación de Wallapop, que está bien darle una segunda vida a las cosas, dejar la fast fashion de lado, ¿no? Pero fui, no sé qué extremo fui a una parte del sur de Valencia. Y llegué y lo primero que me dijo es, ¿pudiste encontrar ¿Pudiste encontrar sitio para aparcar? Y luego fui a otro lado y también su respuesta es, ¿y tu coche? Digo, como que daban por hecho que si no vas en coche no vas de otra manera. Y eso me genera un choque. Digo, está dentro del imaginario colectivo que Sí. siempre tienes que ir en coche. Partiendo de que había escuchado que no se puede ser pesimista, porque desde el pesimismo absoluto no se puede solucionar nada. Porque si ya lo das todo por perdido, pues ya está todo perdido, ¿no? O sea, que sí hay acciones que tenemos que seguir haciendo, que seguir apostando a las renovables, aunque después hablaremos de por qué tampoco son factibles por la cantidad de materias primas que requieren, sobre todo en minería, y los planes cómo no se ajustan contra la cantidad de metal que hay, de metales que hay, tierras raras y incluso cobre y zinc. O bueno, que también deberían ir entrando en nuestro pensamiento el que va a haber un cambio y que también igual deberíamos irnos preparando para eso. Saber que va a llegar y construir sociedades, construir comunidades sobre todo, y resilientes, locales. Hablaba con una persona de aquí, dice, es que no puedo creer que en mi pueblo no haya una granja de gallinas que nos dé, aunque sea huevos, en una situación, todo tiene que venir por fuera y si no hay diésel no llega la comida. O que no haya un huerto en el cual pueda comer. Y si no está el petróleo no nos llega, ¿no? Entonces empezar a construir ese tipo de sociedades que la ciencia, la tecnología también está bien, pero que también hay que ponerle un poquito a la parte humana y a la de construir esta resiliencia entre todas, porque pues si te vas a enfrentar a algo, pues es mejor cuando lo enfrentas y te caes en grupo y hay alguien que te ayuda a levantarte. También siento que tenemos una gran oportunidad ahora con todos los medios electrónicos, todas las vías de comunicación que tenemos, que ahora llegamos a muchísima gente mirando a nosotros. O sea, podemos subir nuestro podcast a Spotify, cualquiera del mundo podría escucharlo. O sea, es la oportunidad de que los cambios sociales se realicen de una forma más rápida que antes, ¿no? Que tu área de influencia
eran una poca gente alrededor en tu pueblo. Y desde abajo. Ahora, y en el trabajo, ya ves. No, desde abajo, digo. Desde abajo. Ah, desde abajo, sí, que es lo que se necesita. Y no sé, eso me da cierta, bueno, es lo que se necesita también desde arriba, se necesita por O todos sea, lados, ¿no? no diría que hay una respuesta clara a eso. Pero Vamos a desde hacer un abajo programa está solo claro de eso. que... ¿Desde dónde tiene que venir la iniciativa? ¿Desde abajo, desde arriba, desde ambos lados? Pues bueno, está claro que desde abajo al menos ahora tenemos más herramientas para coordinarnos, para encontrar gente que piense como tú, para... Bueno, al final somos seres sociales y necesitamos sentirnos integrados y necesitamos pertenecer a un grupo y no hay nada mejor que esa influencia de grupo vaya en el buen camino, ¿no? Y no sé, eso lo veo mucho con muchas iniciativas que salen ahora, muchas iniciativas sociales que antes quizás la gente casi ni se enteraba de quiénes son, de qué están haciendo, de qué está pasando en tu barrio. Y ahora tienes al alcance de la mano, o sea, la opción de enterarte de qué está pasando, en qué puedes participar, no sé, de que las buenas iniciativas, también las malas, por desgracia, están llegando a mucha más gente. Y no sé qué pensáis de esto, pero a mí me trae cierta esperanza, ¿no? Ver que de verdad el cambio social que necesitamos, al menos está al alcance de la mano los medios, ¿no? Los medios existen. Sí, el problema es que también los mismos medios que nos unen a nosotros nos ponen trabas. Pues está toda la desinformación que se produce en las redes sociales, toda la desinformación que pueden generar las grandes empresas de opinión y de control, ¿no? También, porque entonces un poquito, yo Ya, digo muchas veces, no sé si esto lo dije en un podcast, que es como que igual que en el siglo XIX estaban aprendiendo a vivir en una ciudad, entonces estaban aprendiendo a hacer alcantarillas, estaban aprendiendo cómo ir a los colegios, cómo ir a los puestos de trabajo, tal, que ahora estamos aprendiendo cómo vivir en una comunidad global y cómo vivir en una comunidad intercomunicada. Todo esto yo creo que se está generando ahora. Entonces, sí, tengo esperanza. ¿por qué no? No cuesta nada, sobre todo no cuesta petróleo ni energía. Pero eso que también hay que aprender a que el campo no está mal. O sea, las proyecciones de que las ciudades van a crecer y van a crecer, y donde en las ciudades es donde más se consume, tanto a nivel combustibles como a nivel electricidad, como aire acondicionado, como comida. Pues igual estaría bien aprender a Y, diversificarnos un poco. y no solo eso, sino que, como decías antes, si vamos a tener escasez, va a ser mucho más difícil y más caro importar cualquier cosa, incluido la comida. Así que los sectores primarios van a crecer, yo apuesto al menos a que van a crecer durante este siglo mucho. La agricultura, ganadería, todo lo que es hacer cosas directamente, de extraer recursos y llevarlos al consumidor. Creo que este siglo va a ser un boom que, igual que ha decrecido y se ha exportado a otros países durante las últimas décadas y siglos, creo que va a volver. Si algo tiene que crecer, que sea la agricultura, Sí. porque si no, el problema que vamos a tener. Pero sin Y fertilizantes es complicado también. Es que tenemos todo, hay muchos. hay una mezcla ahí de... Pero también no exigirle... También, es la otra cosa que iba a decir. La gente no necesita comer fruta tropical todo el año, o fruta tropical si no hay en tu zona, que se los decía el otro día con los aguacates, ¿no? Así como aquí igual no necesitarían comer aguacate, yo no necesitaría comer aceite de oliva en México, porque tiene que atravesar todo el océano para poder comerlos. Y... Ya, pero ¿qué sentido tendría la vida entonces? Si no puedes tomar aceite de oliva. Bueno, aquí sí. Se han notado las raíces de Jaén, aquí. Ningún sentido. Y pues esas cosas que son cosas para la reflexión y son pequeñas acciones que también tendríamos que tener en cuenta. Y solo me gustaría decir una frase que leí por ahí en un artículo. Deberíamos aspirar a tener un nivel de vida material que, si se extendiera a todos los habitantes de la Tierra, sería sostenible.
Exacto, pues Esa sí es sostenibilidad. eso es la sostenibilidad. Esta es la reflexión que hemos tenido ahí, un programa más de opinión, a lo mejor que no tanto de información, pero yo creo que muy interesante para toda la gente que haya podido escuchar hasta aquí. Os lo agradecemos. Y nos podéis buscar en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente, allá donde nos busques. Estamos en Facebook, aunque no lo usamos mucho, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y ahí puedes buscarnos en todas las plataformas para escucharnos, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Déjanos me gustas, 5 estrellitas, comentarios. Bueno, hoy es un día propicio para que nos dejes tu opinión sobre cómo es tu modo de vida, sobre qué cosas te llaman la atención, qué cosas ves imposible que cambien en tu ciudad, en tu entorno. Y sobre todo, compartirlo con la gente que creas que le puede interesar. Así que aquí lo dejamos y hasta el próximo programa. Un saludo a todos y hasta pronto. Adiós.